Entonces, empezamos la primera unidad. La primera unidad tiene que ver con la estadística descriptiva. La estadística descriptiva la podemos entender como la recopilación de datos con el propósito de que tú puedas conocer, describir, analizar un fenómeno. O sea, por ejemplo, podemos hacer una estadística descriptiva de cómo es el comportamiento de los viajeros que vienen a México. Podemos hacer una estadística descriptiva de cómo es la ocupación hotelera, o sea, si son familias, son personas solas, son qué edades, etcétera. Y antes de ver todo porque al final de cuentas lo que manejamos son datos, quería mostrarles esta pirámide que se conoce como la pirámide del conocimiento y es la siguiente. Digamos que falta un nivel abajo, que no se ve, que nosotros entendemos como símbolos. Sí, ya se está grabando, ¿verdad? Sí. Entonces, la primera parte, ¿qué es lo que entendemos como datos? ¿Qué entienden ustedes como un dato? Pues algo que se genera preguntando. Información, ¿no? No, no es lo mismo. ¿Qué entendemos como dato? Por ejemplo, imaginemos, yo tengo un dato de Roxana. Yo sé que se llama Roxana Montante Olvera. Ese es un dato. ¿Ok? Otro dato, que Fátima tiene 19 años. Supongo, ¿no? Sí. Es un dato. Sería Es lo que representa la variable, ¿no? como información concreta, ¿no? No. Los datos son simplemente en una interpretación que le das a un símbolo. ¿Sí? Es una propia interpretación. Por ejemplo, si tú me dices Roxana Montante Olvera, pues es un símbolo porque son un conjunto de letras. Pero si tú lo asocias a que es una alumna del grupo de turismo, que tiene pelo negro, es blanca, etcétera. O sea, es un dato mientras no lo asocies a ninguna otra cosa. O sea, mientras tengas el puro nombre, regresemos a la pirámide. Si tienes el puro nombre como tal, no te proporciona nada. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si te digo Juan Pérez Ortiz, es un dato. Pero una pregunta, ¿qué significa para ti? ¿Qué significa para ustedes que les diga Juan Pérez Ortiz? Nada, El nombre de porque una persona. es un nombre que se me ocurrió ahorita, ¿no? Sí, compañeros, entonces un dato, por ejemplo, tú entras a internet y aquí le pregunto, le pregunto, por ejemplo, hola. Hola puede ser un dato, es un conjunto de letras, pero pues sí, puede ser la revista Hola, pero en realidad eso no me... Perdón, puede ser interpretado en diferentes conceptos. Ok, ya lo que estás mencionando ahorita no es un dato, es información. ¿Sí? O sea, el dato como tal no te sirve de mucho si no lo interpretas, si no lo relacionas con otros datos. Cuando lo relacionas con otros datos, entonces se convierte en información. ¿Sí? A ver, por ejemplo, tú tienes el dato de que yo soy doctor en ciencias de la computación. ¿Qué información podrías generar de eso? Porque esos son datos, pero ¿qué información generas? ¿Qué información generan? ¿Podría ser el dato personal de la persona? Claro, podrías describir si la persona tiene estudios, si la persona, qué tanto Se conoce, especializa en algo. etcétera. A ver, por ejemplo, esa información, ¿para qué? O sea, los datos, regresamos a los datos. Los datos.
edad, 52 años, escolaridad, doctorado, peso como 100 kilos, yo creo, 110. Mido como 1,78. Una pregunta, todo eso que les dije son datos. ¿Están de acuerdo? Ahora, Sí. siguiente pregunta es, ¿cómo esos datos te podrían dar información? ¿O podrían generarte información? Describiéndolo más. Describiendo a la persona, ¿no? Exacto, describes a las personas, pero generas información que te puede ser útil. ¿Están de acuerdo? Sí. Ok, entonces la información es el procesamiento de datos que lo relacionas, es la relación que tienes entre varios datos, ¿sí? Las relaciones que obtienes entre varios datos y esa relación te proporciona una información, pero aún esa información en realidad no te genera un conocimiento. Un ejemplo se los voy a poner aquí. Yo pongo, por ejemplo, ASF, AMLO, por ejemplo, aquí. Me va a generar un artículo donde dice, ¿quién miente, la ASF o AMLO? ¿Sí? Esto es información. Tenemos varios datos. Tenemos ASF, que es la Auditoría Superior de la Federación. Tenemos AMLO, tenemos acusaciones, etcétera. Esos son datos. Cuando lo juntamos todo, nos genera información. ¿Sí? Entonces, toda esta información que te llega, o sea, por ejemplo, yo puedo estar viendo un programa de Cristina o de Caso Cerrado o alguna de esas cosas, ¿no? De que venga el desgraciado. Y me dicen un caso y me proporcionan mucha información, ¿están de acuerdo? Pero una pregunta, esa información que yo recibo, porque es información, ¿eh? O sea, lo que dice aquí es información. Lo que tienen aquí es información. Una pregunta, ¿cuándo que se convierte en conocimiento? Cuando analizamos la información, Investigamos más. ¿Cómo? cuando analizamos la información, cuando nos metemos, por así decirlo, a la Cuando lo información. retenemos. Ajá, pero tiene un componente importante, aplicación. ¿Sí? Cuando lo aplicas, o sea, si esto de aquí lo aplicas, por ejemplo, lo aplicas por ejemplo, a la hora que vayas a votar, entonces eso se convierte en conocimiento. ¿Sí? A ver, otro ejemplo de el Data Tour. Entramos al Data Tour y y checamos las estadísticas. Por ejemplo, tengo estos son datos, ¿no? En 2014 hubo 57.2 pero ¿qué es? Ok, porcentaje de ocupación hotelera. ¿Ok? Estos son datos. Cuando yo lo relaciono con ocupación hotelera y me dan este texto, yo estos datos de aquí los convierto en información. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿cuándo se convierte en conocimiento? Cuando los analizamos más a fondo. Cuando los aplicas. Por ejemplo, cuando administras un hotel. Cuando administras un hotel, esta información te puede servir para saber si lo que ven aquí, ¿qué es lo que pasó entre 2009 y 2019 y 2020? Pues bajo el porcentaje. Bajó un buen, casi poco más de la mitad. ¿Ok? Entonces, cuando tú lo aplicas, cuando, por ejemplo, seas la gerente de un hotel, cuando seas la secretaria de turismo del estado de San Luis Potosí, cuando lo aplicas y se convierte en conocimiento. ¿Estamos?
O sea, si yo veo el programa de chismes de no sé qué, o por ejemplo me pongo a ver la Netflix, me pongo a ver la vida de José José, puedo obtener información, pero una pregunta, ¿ustedes creen que obtengo conocimiento? Pues a lo mejor solo No. de su vida, ¿no? Sí, pero ¿para qué me va a servir? Excepto que yo también sea medio alcohólico, ¿no? Y de que ya no le entre a la bebida y que no me tire al vicio. Y en ese momento podría ser conocimiento, pero de otra manera no. Es simplemente información. Es como lo que les dije ahorita, ¿no? No sé si recuerdan que empecé a decir un montón de datos de lo que veo de la foto y de Roxana, pero en realidad son datos, o sea, y simplemente me proporciona información, por ejemplo, las que traen lentes y todo eso. Y si fuera psicólogo, pues igual describiría, ¿no? Pues usa el color rojo porque quiere, y usa unos lentes de tal tipo por esto, y trae por ejemplo, Hillary usa un reloj de tantos miles de pesos y así. Pero son datos, o quizás si lo proceso un poco, sería información, pero pues no me sirve, no se convierte en conocimiento, ¿estamos? Pero ¿Ustedes es que es como hay que de todo tipo de información, ¿no, profe? Tanto hay información buena como información mala. Hay información que nos ayuda pues a la vida diaria y hay pues información que realmente no nos aporta nada. La información que te sirve y que te puede tener alguna utilidad es conocimiento. Lo demás es simplemente información. Claro que más bien información, podríamos decir, información falsa, información verificable. Porque lo de malo, de bueno, pues es otro rollo. Pero la información es todo eso. O sea, yo salgo a la calle y puedo tener un montón de información. Pero obviamente no lo vemos todo. De hecho, el cerebro humano está enseñado para que filtremos muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando vas manejando, no ves todo, o sea, todo lo que alcanzas a ver no lo procesas. Te puede generar una gran cantidad de datos, pero no te genera ninguna, o la información la vas desechando. Y solamente qué conocimiento obtienes, por ejemplo, cuando vas manejando, si va al un policía y vas muy rápido, si va un cuate manejando mal, entonces eso se convierte en conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento es valiosísimo, ¿eh? Pero muy, muy valioso. ¿Por qué? Porque, pues imaginémonos, si tú hubieras conocido esta tendencia antes de que pasara, hubieras podido hacer muchas cosas, ¿están de acuerdo? Sí. Hubieras Sí. vendido tus papeles, hubieras dejado de contratar personal, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, que aquí le llaman inteligencia, yo lo he oído más como sabiduría. ¿Cómo llegas a la sabiduría en esta pirámide? Obteniendo mucha información. Mucho conocimiento, bueno, obteniendo conocimiento, pero tiene un ingrediente principal que es lo que lo hace valiosísimo. El ingrediente principal que tiene, ¿cómo? El ingrediente principal que tiene la sabiduría, ¿saben cuál es? No, es que ahorita no ya el compañero, ¿me dijiste cuál era? Bueno, no sé si sea experiencia. Sí. ¿Por qué la experiencia es lo más caro que tenemos? ¿Qué es lo que cuesta? Tiempo. Practicar. Tu vida. Sí. Una pregunta, ¿no es lo más valioso que tienen? Sí. 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 Pues sí. O sea, lo más valioso, es que lo más valioso es mi novia. Lo más valioso es mi mamá. lo más valioso es tu vida. Porque si no tienes vida, no tienes todo lo demás. ¿Sí? Puedes vivir sin papá, puedes vivir sin novio, puedes vivir sin muchas cosas. Pero sin tu vida, pues ya qué. ¿Estamos? Entonces, la experiencia se paga con la vida, con los años. ¿Estamos? Entonces, por eso están cuando te dicen, tantas personas con experiencia. Una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la experiencia y la antigüedad?
Pues la experiencia puede ser todo lo que ya conoces, por si en un trabajo que te piden experiencia en máquinas, pues ya tienes un conocimiento previo. Y Ajá. la otra sería pues el tiempo que duraste en cierto puesto, pero no Ajá. sabes, a lo mejor no tienes el conocimiento. Exacto. Puede pasar una pregunta, puede llegar imagínate que tienes un señor que ha barrido las oficinas durante 30 años y las ha barrido mal. Llega una persona y en una semana o dos se imagina, aprende o intuye cómo barrer mejor y lo hace mejor que el otro. ¿Quién tiene más experiencia de los dos? ¿El que lo hizo bien y lo corrigió o señor que tiene más de 30 años? No, pues El que lo hizo bien. Y la corrigió. El que lo hizo bien, ¿no? Entonces es lo que Sí. precisamente ese es el concepto de sabiduría. La sabiduría no, normalmente sí tiene que pasar cierto número de años, porque eso implica que tengas experiencias, ¿sí? Entonces las experiencias es lo que te ayuda a decir, por ejemplo, cuando viajas la experiencia te va a decir por qué lugares te vayas y por cuáles no. Porque, por ejemplo, me ha pasado con el Google Maps, que en base a la experiencia, a veces le hago caso y a veces no. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Sobre todo si conozco más o menos el lugar. Entonces, bueno, primera parte. Segunda parte. Hablábamos sobre los conceptos de datos. ¿Están de acuerdo? Entonces, el concepto de dato, el dato es un símbolo que nosotros le damos algún valor, que tiene alguna referencia. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, pongamos un caso. El caso de nosotros, de nuestros queridos, hay diferentes tipos de datos que nos proporcionan diferente información. ¿Sí? Por ejemplo, imaginemos el caso, yo juego mucho de aquí porque yo fui jefe bueno, estuve a cargo del control escolar, ¿ok? Entonces, pues tengo mucha información que no debería de tener, pero bueno, ya la tengo ya que. Tipo de información, cadenas de caracteres. Estos pueden ser alfanuméricos, es decir, letras y números. Pueden ser puras letras. Pueden ser puros números, ¿sí? Los tipos de datos, o sea, lo que pasa es que cuando ustedes manejan todo por sistemas computacionales, tiene que haber unas reglas de restricción. Por ejemplo, yo le podría poner a mi hijo 14 de octubre de 2025. O por ejemplo en Pues ciertos no. lugares en Chiapas que le quieren poner a su hijo bicicleta. Por una cuestión de los nahuales y esas cosas, pero bueno. Yo le puedo poner así. O sea, por ejemplo, había el caso eso salió en Facebook, creo, de una pareja que le quería poner a su hijo Lucifer. ¿Eso se puede? Sí se puede, pero ante la sociedad sería raro. Sí, hay ciertas reglas, ¿no? Ujú. Ok, entonces, primero, estos datos de aquí que son apellidos o estas claves, se dice que son datos nominales que implican algún nombre. Ahora, estos datos de aquí que son numéricos, pero que no representan propiamente números, sino son claves, aunque son números, representan una clave, se procesan de otra naturaleza. Por ejemplo, este dato de aquí, horas de nombramiento, es un dato numérico. ¿Qué significa? ¿Cuántas horas te contrata la institución? Por ejemplo, a Guillón Esperanza, que es la directora, tiene 52 horas. ¡Wow! ¿Qué? Bueno, ella es la directora, a Guillón Esperanza. A este lo contrataron 11 horas, a este 40 horas, que de hecho Miguel debe de tener 40 horas, yo creo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver
dependiendo del sistema que estén utilizando, ahorita les voy a mostrar este caso. Aquí te aparecen los tipos que maneja este sistema. Te dice que pueden ser textos cortos, textos largos, números, fechas, moneda, autonumeración, lógico, y pueden ser otro tipo de datos más raros, ¿no? Por ejemplo, el tipo de dato lógico, ¿para qué serviría? Imaginemos que estamos describiendo a alguien y decimos, ¿está casado o soltero? ¿Sí o no? ¿O está vivo o muerto? ¿Sí o no? Es un simple sí o no. El tipo de moneda sería, por ejemplo, aquellos que puede tener en enteros y puede tener 2 decimales nada más. Recordemos que las monedas nada más tienen hasta centavos, etcétera, etcétera. Ok. Este es un paquete que se llama Access, que viene también en Office. Ahora, por ejemplo, en el caso de Excel, que es el que más usamos, Excel tiene sus propios tipos de datos. Si se fijan aquí arriba en esta parte que se pone, todo esto es lo que entendemos como tipos de datos, ¿sí? ¿Por qué para las computadoras es importante que entendamos qué es el tipo de datos? Por la siguiente razón. Por las reglas de integridad que pueden tener. ¿Cuáles son las reglas de integridad que tienen el dato edad? ¿Qué características tiene que tener el dato edad, compañeros? O el ¿Numéricos? atributo. Es un número, perfecto. No es un dato, es un atributo, se conoce. Los valores que tiene el atributo son los datos. Ok, edad, un número, ¿qué más? ¿Qué otra restricción tiene que ¿Cantidad? tener? Una pregunta, ¿puede ser negativo? Por ejemplo, Fátima No. puede tener menos 5 años. Ok, primero, tiene que ser positivo. Puede ser 0, significa que es recién nacido, tiene menos de un año. Puede tener decimales, o sea, por ejemplo, Alejandro puede tener 15.8 años. No. No. Ok, entonces vamos a entender el concepto de integridad. El concepto de integridad no es otra cosa más que las reglas que tiene que cumplir. Por ejemplo, en el caso de los nombres, tienen que ser letras, no, normalmente no se usan números, y tienen que ser ciertas cosas que no sean ofensivas. ¿Están de acuerdo? No le puedes poner Lucifer, no le puedes poner Imagínate que a tu hijo le pongas bendición, ¿no? Como dicen ahora, es tu bendición y así le pones de nombre, bendición. Pues lo más seguro es que no te permitan, ¿no? Pero bueno, todo esto que ven aquí son los tipos que maneja este paquete. En el otro es los que les mostré. Aquí son otros tipos, ¿sí? Y en cada uno depende lo que vayas a necesitar. O sea, por ejemplo, fechas, horas, porcentajes, moneda, un número tal cual, ¿sí? Muchas veces cuando tú quieres hacer operaciones, te falla porque el sistema no entiende cuál es el tipo de dato que es y por lo tanto lo maneja mal. ¿Ok? Ahora, vamos en dos partes. El dato es estos son datos. Por ejemplo, tenemos aquí este cuate, ¿no? Que es O positivo. ¿Quién es? No dice aquí quién es. Ah, no, porque es otro nombre. Esta es otra base de datos con otra información. Por ejemplo, aquí tenemos los datos y te dice que él es B positivo y que vive en la calle de Fresnillo, 119 en Abastos. Ok. Bueno, vivía porque pues, eso fue en el 95. Wow. Ok. Si fijan, son datos que nosotros obtenemos, pero que realmente no te proporcionan ninguna información. O no lo relaciono, bueno, yo lo relaciono con alumnos y por el tipo de base de datos, que son los datos personales de los alumnos. Pero en realidad no, ¿cómo se llama? Obviamente, como no me proporcionan información, son un montón de datos,
no genera mucha información y mucho menos conocimiento. O sea, pero hay una cosa que es importante. Primera, se fijan que aquí los datos son individuales, es decir, estos datos que están en el renglón 117 se refieren a Benjamín Est. Si nos vamos aquí a lo que viene DataTour, estos también son datos, pero son diferentes datos. Aquí, por ejemplo, te dice que en el 2014 hubo un 57.2 ocupación hotelera. Que están viendo de esta manera, se conocen como datos agrupados. ¿Cuál es la diferencia entre datos agrupados, que son estos, y estos que son datos no agrupados? En los datos agrupados no puedes averiguar individualmente quién es, cuál es el valor de cada cosa. Por ejemplo, aquí en el 2014 yo no puedo adivinar o no puedo saber el Hotel Marriott o el Hotel Maya Palace de Acapulco, ¿qué ocupación hotelera tuvo? Yo no puedo saber el hotel Excelsior en Ciudad de México, ¿qué ocupación hotelera tuvo? No sé, porque aquí nada más me dan un dato agrupado. ¿Estamos? Cuando te dan un dato así, que no puedes saber individualmente cómo se comportan los elementos que lo componen, se le llama un dato agrupado, ¿ok? Ahora, cuando te dan los datos así individualmente, por ejemplo, estos son datos individuales. Voy a cerrar. De nuevo entro a los queridos maestros, docentes y demás. Y entro a estas. Estos son datos individuales. ¿Por qué son datos individuales? Porque en este renglón vienen todos los datos de Alemán Oyola Maura Alejandra y viene qué es su edad, cuál es su clave, su RFC, su correo electrónico, teléfono, etcétera, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre datos no agrupados como estos con los datos agrupados? Los datos agrupados son generalizaciones. Por ejemplo, si yo veo el compendio turístico de México de 2019, una pregunta, ¿ustedes creen que me muestre, por ejemplo, hotel por hotel o crucero por crucero o pueblo por pueblo, cómo se comportó turísticamente? ¿Creen que me No, muestre nada uno más por uno? lo general. Exacto. Hablará en general, o sea, los pueblos en general, Sí, como vemos hotel aquí en en general. esta gráfica, ¿no? Se fijan en esa gráfica, es en general. Bueno, de hecho es interesante la palabra porque podemos decir los datos en general son datos agrupados. Los datos que son particulares son datos no agrupados. ¿Ok? ¿Cuáles son los más confiables? ¿Cuáles creen que sean mejor los Los datos datos, agrupados? ¿No agrupados o agrupados? ¿Agrupados? pues es que dependiendo, ¿no? Los no O sea, agrupados, ¿no? dependiendo de lo que quieras Exacto. concluir. Si tú eres, por ejemplo, un analista o un secretario de turismo o algo así, ver dato por dato es muy engorroso. Y cuando tienes que tomar decisiones de alto nivel. Cuando no, cuando eres, por ejemplo, como yo, que soy ingeniero en sistemas y que analizamos cosa por cosa, por ejemplo, yo estuve a cargo de servicios escolares, pues ahí sí tenemos que tener los datos no agrupados. Muy agrupados. Exacto, o sea, los datos no agrupados son los más confiables porque vienen directamente de la fuente. Los datos agrupados obviamente ya se procesaron y no sabes qué tan bien o qué tan mal los generaron. ¿Me explico? Es como lo que vemos en los periódicos, o bueno, los periódicos, lo que vemos en las noticias. Las noticias normalmente nos ofrecen datos no agrupados, digo más bien, datos agrupados. O sea, nos dan porcentajes, no nos dicen de uno por uno.
¿sí? Aparte porque sería muy engorroso y la noticia pues tiene que ser rápida, ¿ok? Entonces, mucho de lo que vamos a procesar nosotros son datos de los dos. Lo que generas tú de una encuesta son datos no agrupados. Lo que generas de lo que generamos de una encuesta son datos no agrupados. Lo que generamos de estudios o de información que encontramos en Datatur o en otras fuentes, CONAPO, INEGI, etcétera, son datos agrupados, porque son datos en general, datos que hablan de grupos, ¿sí? Y depende el caso. Como decimos, depende mucho el caso. Se va, mi internet se va. Ah, ok, pero es el de Blanca, no el mío. ¿Los demás sí me están escuchando bien? Sí. Ok, Sí, de todas normal. maneras, al final, bueno, en el caso de Blanca, que tiene problemas con su internet, al final lo voy a bajar y lo voy a subir a mi canal. Si quieren le pongo, para que no sea tan difícil de identificar, le pongo turismo y le pongo la fecha, turismo 23/2. Así que fácilmente puedes decir, ah, pues la clase de tal día. Ok. Aclarando, por ejemplo, del video, yo no voy a venir el 25 y 26 de marzo. O sea, en un mes voy a estar en la evaluación de el tecnológico de, ay, ¿cómo se llama? San Juan de Río, en Querétaro. Entonces ese día no voy a estar. Entonces ya depende de cómo, igual les dejo la clase grabada o igual nada más les dejo trabajo para ese día. Pero digo, para que vean que sí les aviso, en un mes no voy a estar. Van a salirle vacaciones antes, ¿eh? Bueno, por lo menos conmigo. ¿Sí? Entonces, para que hagan sus planes. Sí, entonces, ok, hasta ahorita los conceptos esenciales, que es un dato, que es información. A ver, por ejemplo, si yo te digo el 25 25 de marzo no vengo. Una pregunta, ¿es datos, es información y es conocimiento? ¿O qué es o hasta qué nivel llega? Es un dato. Simplemente son datos. Es un dato, ¿no? Simplemente es un dato. Simplemente es un dato. Una pregunta, ¿te Dato. puede llegar a ser información para ti o no? Pues sí. Sí, Sí, porque ese día no tienes que venir. Entonces, cuando lo relacionas con otras cosas, se convierte en información. Y si lo aprovechas para hacer otra cosa, porque recuerden, salimos de vacaciones el 26, entonces el 25 yo ya no vengo. Entonces dices, ah, pues qué padre, entonces ya nada más sería hasta el 24, que es miércoles, que tendríamos la clase. Entonces el 25 ya no y el 26 tampoco. Entonces, si tú lo aplicas, se convierte en conocimiento. Nada más es información con que, ay, pues de todas maneras tengo una hora después, así que pues no me puedo ir de viaje, ni me puedo ir a nada. Entonces, pues si dices, no, pues solamente es información. No me va a servir de nada realmente. ¿Ok? Entonces, quedó claro. Datos, información, conocimiento, sabiduría. Datos, tipos de datos. ¿Sí? Tipos de datos, datos agrupados y datos no agrupados. ¿Alguna duda acerca de eso, compañeros y compañeras? No, Perdón profe. que le interrumpa, profe. Lo que pasa es que se le cortó todo. No sé si haya sido nada más por mi parte y quería ver si me podía volver a repetir. Ah, ok. Nada más resumiendo rápido. Recuerden que como quiera está grabado, ¿eh? Y al ratito lo subo. O sí, nada más que termine. De nuevo, datos. Simplemente nombres, números, etcétera. Como mucho de lo que les muestro ahorita son datos. Información, todo aquello que tiene o lo relacionas con una idea. Conocimiento, toda aquella información que le das una aplicación que tiene utilidad para ti. Sabiduría, todo aquel conocimiento que junto con tu experiencia te permite una mejor toma de decisiones.
que puede implicar de cómo vives, qué haces, etcétera. ¿Okay? Las otras partes eran tipos de datos, números, cadenas de caracteres, moneda, lógico, etcétera. Son tipos de datos y depende del paquete que estés utilizando. ¿Sí? Hay muchos tipos de datos. De hecho, va una teoría matemática de lo que le llaman conjuntos. Hay tantos datos, tipos de datos como conjuntos hay. Luego, los datos agrupados contra los no agrupados. Agrupados, todos aquellos que hablan en general. Por ejemplo, yo puedo decir, en general, los grupos de turismo me he llevado bastante bien. Yo no dije cuál de los 3 o 4 grupos que ha tenido. Me digo en general. Ese es un dato, un dato agrupado. Un dato no agrupado sería, por ejemplo, con Sofía, no sé qué más era, me llevé muy bien. Con Marcela me llevé muy bien. ¿Me explico? O sea, datos agrupados, generalidad. Entonces, por así Sí. decirlo, un dato agrupado sería todas las calificaciones que usted obtenga de sus alumnos, y un dato no agrupado sería la calificación de cada alumno. Ah, claro, sí. Por ejemplo, yo puedo decir, el promedio de calificaciones de mis alumnos es 85. Es un dato agrupado. El número de grupos que he tenido de turismo es 4. Es un dato agrupado. Un dato no agrupado. Pues mi grupo de segundo semestre del 2019. Mi grupo del primer semestre de 2017. Así. ¿Ok? ¿Sí queda claro? ¿Quedó claro, compañeros? Sí. Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, detengo la grabación.